¿Cómo se ve el fenómeno Isabel Díaz Ayuso desde la periferia? Se ve como una esperanza desde la periferia. Aquí en Galicia, por ejemplo, el discurso liberal de Ayuso, yo creo que la cultura política de la sociedad gallega, y esto creo que se puede extender, ¿no?, al resto de la periferia, pues a veces no es lo suficientemente madura como para entender ese mensaje liberal que sí que, por ejemplo, se puede entender en Madrid. Es decir, Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno. Y como decía, aquí la cultura política en la periferia, pues a veces no es tan madura como para entender, digamos, el discurso liberal que sí que se puede entender en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, yo creo que Ayuso es vista, ¿no?, como una verdadera esperanza para todos aquellos que quieren más libertad, para todos aquellos que no quieren, digamos, que se les restrinja. Y creo que es fundamental que en España tengamos ese reducto de libertad, ese oasis de libertad, como suelo denominar yo a Madrid con Ayuso, ¿no? Porque efectivamente creo que eso puede, digamos, hacer que su mensaje se pueda extrapolar al resto de España y que más gente pueda ver que bajando impuestos, que por tanto dando más libertad económica y social a la ciudadanía, digamos, la comunidad, en este caso de Madrid, pues crece, ¿no? Según tu punto de vista como politólogo, sí. ¿Cuáles son las claves del éxito de Isabel Díaz Ayuso? Pues mira, yo esto lo pensé muchas veces, ¿no? Porque verdaderamente no es fácil, no es nada fácil desde un punto de vista politológico entender el fenómeno de Ayuso, porque no es, digamos, algo a lo cual estemos habituados, ¿no?, a ver aquí en España. Me explico. Creo que la primera clave del éxito de Ayuso es su personalidad, ¿no?, su marca. O sea, Ayuso ha conseguido algo que es muy difícil. O sea, que en términos de marketing político es muy difícil, ¿no? Y es conseguir una personalidad propia, una marca propia e incluso superar a la propia marca del partido político, en este caso del Partido Popular. Es decir, hay gente de izquierdas que en Madrid ha votado a Isabel Díaz Ayuso, pero ahora mantener a esos votantes y que le siga votando, ¿no?, en las próximas elecciones, o que siga dándole su apoyo, ¿no?, a su política y a su gestión, pues es muy difícil y tiene un trabajo muy arduo por delante Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Luego, la segunda clave que yo opino es, pues evidentemente, la lucha contra el socialcomunismo. Estamos viendo en España una auténtica expansión, ¿no?, del socialismo, del socialcomunismo, como suelo decir yo, y esto no es, digamos, una frase hecha que digamos los periodistas, ¿no? Es decir, es que hay gente del gobierno de España que se ha catalogado, se ha considerado públicamente como comunista. Tú sabes que hay un ministro, el ministro que menos trabaja de Europa y probablemente el más tonto, que es el ministro Garzón, que no hace tanto calificó a la OTAN como organización asesina y dentro de unos meses España, el Sánchez y él como ministro van a tener que albergar la cumbre de la OTAN, pues probablemente en Madrid. Es decir, son de verdad para mear y no echar gota. Bueno, Alberto Garzón es que fíjate tú la paradoja, Alfonso. Es decir, es un ministro de Consumo cuando él mismo se cataloga como comunista y tiene un libro publicado que dice ¿por qué soy comunista? Y es precisamente ministro de Consumo. Si ustedes ven el perfil de Twitter del ministro de Consumo, Alberto Garzón, es decir, ustedes van a ver que lo único que se dedica es a decir las frutas de temporada que hay, lo que tienen que consumir la gente de frutas de temporada. Es un escándalo de verdad, ¿no?, que tengamos tal cantidad de jetas, digamos, de mentirosos en el gobierno. Volviendo a Ayuso y a lo que decías tú de una de las claves, que es el haber plantado cara al socialcomunismo como tal, incluso ideológicamente, y a Pedro Sánchez. Eso que ella plantea, porque lo que plantea Ayuso y lo que plantea su equipo es que el socialismo no es bueno, pues que ¿por qué eso no es exportable fuera de Madrid? ¿Por qué dices tú que ese mismo tipo de mensaje no funcionaría en otra comunidad autónoma? No te digo ya la gallega, en cualquier otra. Sí, pues fíjate, es muy interesante esa pregunta que haces, Alfonso, porque esto verdaderamente es lo que se estudia también en ciencia política, ¿no? La izquierda de forma histórica, y esto hay que asumirlo, es decir, la izquierda de forma histórica ha sabido hacer un discurso político que ha sabido aglutinar a masas, ¿no? Es decir, y ya nos podemos remontar, por ejemplo, a las revoluciones obreras del siglo XIX, ¿no? A partir de ese momento incluso han conseguido cambiar el concepto de libertad. Es decir, la libertad, ¿no?, de forma histórica se entendía como el respeto irrestricto al proyecto vital del prójimo. O sea, esto es la definición por excelencia de libertad. Pues no, ellos han conseguido darle la vuelta y decir, no, libertad es igualdad en salarios. Han sabido cambiar los conceptos que antes entendían, bueno, pues por ejemplo el concepto de libertad, como os decía, ¿no? Y han sabido darle la vuelta al discurso para poder aglutinar a las masas. Y han conseguido hacer pues un mejor marketing político de forma histórica. Y esto es algo que la derecha, que los liberales y conservadores no hemos sabido hacer correctamente. El enfrentamiento con Pedro Sánchez directo, que repite una y otra vez Isabel Ayuso. Hoy mismo, en su discurso de investidura, le ha dado durísimo por los
por las concesiones a los golpistas catalanes y ha dicho que el indulto es ilegal, ha dicho que el indulto es ilegal e inmoral. ¿Eso también le ayuda mucho? Por supuesto, y yo creo que ha sido también otra de las claves del éxito de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Vemos que el Partido Popular de Pablo Casado, y es algo que yo verdaderamente no entiendo, me gustaría un día reunirme con García Egea, ¿no? Con el que realmente manda dentro del Partido Popular, ¿no? Y que me explicase por qué a veces rehúye ese enfrentamiento con Pedro Sánchez, ¿no? Y lo ve como si fuera un posible aliado en un futuro. Pero ¿cómo va a ser un aliado una persona, ¿no?, que ha mentido de forma descarada a los españoles, que ha ido en contra del Estado de Derecho, que ha pactado con toda la porquería, ¿no?, que existe en España contra los proetarras, contra los golpistas, contra los nacionalistas habidos y por haber? Es decir, yo verdaderamente no lo entiendo, ¿no? Y ese enfrentamiento que Isabel Díaz Ayuso, pues con una gran valentía, por cierto, porque no solamente se ha enfrentado a Pedro Sánchez, se ha enfrentado en ocasiones incluso a su propio partido político, y esto creo que es algo, es una opinión, ¿no?, que mucha gente pues puede compartir. Con lo cual, esa valentía de Isabel Díaz Ayuso y ese luchar contra el socialcomunismo imperante en España, pues evidentemente creo que ha sido una clave del éxito. Es una verdadera catástrofe que en España tengamos un gobierno de España que trata de recibir el perdón, porque como decía ya en otra ocasión aquí en este programa, Alfonso, no quieren perdonar. Es decir, el gobierno de España quiere recibir el perdón de aquellos que quieren romper España. O sea, cabe una mayor paradoja, cabe una mayor locura que esa. O sea, verdaderamente, ¿hasta dónde hemos llegado en España para permitir que el gobierno de España vaya en contra de la propia legalidad y del propio Estado de Derecho de España? Es una auténtica humillación incluso para el rey. Y todos podemos imaginar, después, sobre todo después de ver y escuchar ese discurso, ¿no?, que dio el rey cuando se produjo el golpe de Estado, ¿no?, pues evidentemente el golpe en Cataluña, ¿no?, para que la gente me entienda, pues hemos visto ese discurso valiente del rey. O sea, todos podemos imaginar lo que verdaderamente piensa el rey de los indultos. Creo que esto, no decir, es imaginable completamente y es visto como una auténtica humillación incluso para el rey. Es decir, es subvertir el Estado de Derecho, es subvertir la propia legalidad, es subvertir el propio país España. Y sin España, sin país, no tenemos nada. Es decir, si no tenemos un país al cual defender, el país que nos ha dejado, que ha ido construyendo de forma paulatina nuestros antepasados, si no tenemos ese país, si no lo defendemos, no tendremos nada, porque nos quedaremos verdaderamente, bueno, pues sin Estado, sin nada, ¿no? Es decir, y es lo que está consiguiendo, intentando el Pedro Sánchez y el gobierno social comunista, ¿no?